dicen mis amores y de un inmenso corazón. Este país que no se rinde, este país que va por más, unidos por la esperanza, juntos cantemos a una voz. Francisco a caminar, por valles, montes y quebradas, Muy buenas tardes, amigas y amigos de Círculo Virtuoso. Bienvenido a nuestro programa del día de hoy, sábado. Cerramos una semana igual con esa preocupación de la crispación política. Esta semana se dieron pues 2 eventos de protesta y terminaron con el meeting donde destacó, digamos, la figura del menor de la familia Fujimori. De manera que esta situación no ayuda en nada a salir de este entrampamiento político entre los gobernantes y los partidos de oposición, que realmente en el fondo lo que quieren es sacar alguna ventaja para sus partidos políticos y insisten aún así de todas maneras a que el presidente Pedro Pablo Kuczynski renuncie, o en todo caso nuevamente esta situación de la vacancia por la incapacidad moral, el tema de ese indulto express que muchos viene tomando fuerza. Entonces esto no está contribuyendo a disminuir o a acabar con esta crispación política que estamos viviendo en nuestro país. Esta situación de protestas y de toma de las principales plazas de las capitales y ciudades del Perú, digamos que se ha venido replicando el mismo día, y entonces esperemos que lo que el presidente Pedro Pablo Kuczynski y su remozado gabinete de la reconciliación, en realidad lo que tratemos todos es de alguna manera de poner los intereses personales, y primero está el Perú. Primero está el Perú, y eso es lo que queremos. Como bien se ha manifestado, pues lo que pretendemos todos los ciudadanos de a pie es que el Perú siga creciendo, que la recaudación en nuestro país mejore, que la informalidad de todas maneras vaya disminuyendo significativamente. Este ruido político que tenemos en nuestro país lamentablemente ha pospuesto, no sabemos hasta cuándo ciertamente, las reformas tributarias que tanto se vienen exigiendo, porque los resultados para nada auspiciosos o para nada alentadores son actualmente en lo que es materia de recaudación. En materia laboral tenemos al ministro Barreda Jara, ya juramentado. Pues hay todo grandes retos. Yo quisiera desde acá pedirle al ministro Barreda Jara, flamante ministro, que viene por cierto de la experiencia ya como viceministro de Estado en el mismo portafolio del Ministerio de Trabajo, que emprendan las medidas inmediatas para mejorar este aspecto de los grandes reclamos en materias laborales que se viene dando también en nuestro país. He escuchado que frente a las preguntas si el sueldo mínimo vital o la remuneración mínima vital debería ser incrementada, todavía no tiene respuesta el ministro. Es lo que él quisiera, no se trata de lo que él quisiera, sino qué tan factible es elevar la remuneración mínima vital que se viene exigiendo en las calles de la masa trabajadora. Este tema de gran preocupación en nuestro país, sobre todo el ruido político que viene impactando en nuestro crecimiento, también se advierte en los Estados Unidos. Y precisamente queremos dar inicio a nuestro programa viendo pues cómo está enfrentando Donald Trump esta situación tan complicada que le está tocando vivir en la presidencia de la República. Producción, a ver si tenemos el video. And I did a quick interview with him a long time ago having to do with an article. This book clearly has Donald Trump rattled. The suggestion in Fire and Fury that cabinet members and allies have questioned Trump's intelligence and his fitness for office have gotten under the president's skin.
The book has driven a wedge between Trump and his one-time closest advisor, Steve Bannon. But I don't know this man. I guess Sloppy Steve brought him into the White House quite a bit, and it was one of those things. That's why Sloppy Steve is now looking for a job. As Republican leaders met the president to discuss their legislative agenda for 2018, Trump began his day with a barrage of morning tweets. He wrote, "Throughout my life, my two greatest assets have been mental stability and being, like, really smart." And he said that winning the presidency qualifies him as not smart, but genius, and a very stable genius at that. In defending himself against the allegations in this book, President Trump was knocked off message. In it, Steve Bannon says he's lost his stuff. Media mogul Rupert Murdoch calls him an idiot, and staffers describe him as a semi-literate fool. But what the Republicans who met with Trump on Saturday wanted to talk about was their plans for 2018 and immigration reform. It was candidate Donald Trump's signature campaign promise. And we are building a wall on the southern border. We need safety. We need cameras. And I will have Mexico pay for that wall. It turns out he might have that half right. The administration's plan for an immigration overhaul would spend $18 billion over 10 years and add 505 kilometers to an existing border wall with Mexico. And the U.S. Congress would pay for it. The bill is expected to restore some protection for the so-called dreamers, children of undocumented immigrants who were brought to the U.S. by their parents. Trump recently rescinded an Obama-era rule protecting them. But Democrats fear the new immigration funds could be used to deport dreamers who've registered for the program or their families. They don't have resources to deport 800,000 dreamers. And it's not at all clear that the information that the dreamers volunteered to the government to establish their right to be legally at work and otherwise could be used to identify and detain and then deport the dreamers. But immigration was not the top question Trump addressed on Saturday. John Hendren, Al Jazeera, Washington. Soy un genio estable, advierte Donald Trump en respuesta a toda esta serie de ataques que se vienen dando, pero de alguna manera a raíz de la revelación del libro Fuego y Furia en la Casa Blanca que habíamos advertido en la edición pasada. Pero lo cierto es que frente a todas estas situaciones genera toda una convulsión política y donde muchos norteamericanos están muy preocupados por las medidas que se están dando en los Estados Unidos. Acá él dice, soy un ser muy exitoso, un hombre de negocios, y pasó de ser de un hombre de negocios a una estrella de la televisión, a un presidente de los Estados Unidos y en su primer intento. Pienso, dice Donald Trump, pienso que eso calificaría no como listo, sino como un genio muy estable en eso. Claro, él se defiende de esa manera, pero ya se viene analizando por la parte de los especialistas en lo que es el análisis político, el análisis económico, el análisis en los aspectos tributarios como medidas que se ha dado ya en los Estados Unidos, haciendo, digamos, una comparación de lo que viene dándose en nuestro país a nivel de presidentes. Pedro Pablo Kuczynski con desaciertos en nuestro país y con repercusiones muy complicadas, y Donald Trump en los Estados Unidos con medidas inmediatas que lo ha, digamos, sacado, las reformas han salido inmediatamente, pero ya en los resultados, en el análisis costo-beneficio, sobre todo en lo que es el aspecto de disminuir las tasas impositivas o la escala impositiva, resulta que se vienen beneficiando los billonarios o los superricos en los Estados Unidos. Esta medida, que lamentablemente ya está en marcha como reforma tributaria, definitivamente no genera beneficios al gran ciudadano, que es la masa trabajadora o los que ganan menos, sino a los poderosos. Entonces esta es una medida tributaria que prácticamente está dirigido a sus amigotes, a sus amigos. Es consabido, pues, Donald Trump es un ciudadano de hombres de negocios muy poderosos. Si hablamos solamente de la Torre de Trump y todas sus empresas que tienen en ese país y en el extranjero, ciertamente. Asimismo, esta medida lo que está permitiendo es que vayan engrosando sus bolsillos los poderosos, los millonarios de los Estados Unidos.
Por eso es importante tener en cuenta que digamos que, por ejemplo, lamentablemente hay medidas que no están dadas como formas de recaudación en todos los países, sino digamos en contados países, como por ejemplo el impuesto a la herencia. Y el impuesto a la herencia se está en unos países, ciertamente Estados Unidos, España, Cuba, Chile, Brasil, entre otros. Y cada país efectivamente con su regulación propia de acuerdo a la idiosincrasia y las formas escaladas como se tiene que gravar el impuesto a la herencia. En nuestro país, amigos, no hay este impuesto. En algunas oportunidades se ha hablado de que en el Perú también se debería gravar este impuesto a la herencia. Pero ya en análisis costo-beneficio se evalúa pues de que no tendría mucho sentido un impuesto a la herencia en nuestro país, en el sentido que somos un país en vía de crecimiento. Entonces, ese es de alguna manera castigar a la gran masa que es los ciudadanos que tienen pues un inmueble o dos inmuebles y no más, ¿no? Entonces, esto sí tendría que evaluarse bien si simplemente en nuestro país el impuesto a la herencia. Pero en los Estados Unidos sí está vigente este impuesto, bueno. Ahora, las medidas inmediatas dadas por el presidente Donald Trump ha sido muy bien defendido por los portavoces, los voceros de la Casa Blanca y del Partido Republicano, ¿no? Pero en la medida que esto pueda ser defendido, podrá soportarse, sin embargo va ganando terreno más la crítica a las medidas que no han sido aciertos, sino más bien desaciertos para la primera potencia mundial. Por eso nosotros nos hemos auxiliado del análisis que hace el economista Pedro Franklin, y él lo aborda así en el semanario de Gilbert en el 13, considerando que Donald Trump ha decretado un descuentazo de impuestos a los hiperricos, manifiesta Pedro Franklin, que aumentará el déficit fiscal en 1.400 billones de dólares. Lo ha hecho tras haberse aprobado por la mayoría que cuenta el Partido Republicano en el Congreso de los Estados Unidos. Este es un abuso porque acá estamos hablando de una democracia bastante sólida, no como en nuestro país, que todavía nuestra democracia está débil, pero similar a el Congreso peruano, donde hay una mayoría, y esa mayoría es la que está pretendiendo sacar todas estas medidas, favoreciéndose a un grupo selecto y no a la gran masa de ciudadanos norteamericanos. Es por ello que por esa mayoría con la que cuenta el Partido Republicano en el Congreso de los Estados Unidos, y metiéndole el cuentazo a la gente de ciertos beneficios. Pobre democracia norteamericana, nunca estuvo tan mal y ya se asemeja a una republiqueta bananera. Si no fuera por las desgracias que ha tenido, o los reveses, o los desaciertos que ha tenido el presidente peruano, prácticamente estaríamos hablando de el peor gobierno, digamos, que hay entre nosotros. La mayoría de las diferencias están, por cierto, en el enorme tamaño de la economía estadounidense, ¿no? Es por ello que el impacto mundial tiene que estar advirtiéndose de esta medida. ¿Qué repercusiones tendrían a las economías que tienen vínculos comerciales y con distintos países? Otra medida que de alguna manera no prosperó fue el Obamacare, ¿no? Eso lamentablemente, si hubiese prosperado, también fuera una situación que generaría una crispación en los ciudadanos norteamericanos. Después, otro aspecto importante es en el aspecto tributario, queridos amigos. El proyecto de los republicanos, al cambiar diversos aspectos de las leyes tributarias, es bastante complejo y por eso sirve de enmascarar sus efectos antes de resumir los efectos. Sin embargo, podemos repasar algunas partes bastante simples, como por ejemplo el elevar el impuesto hasta los 22 millones de dólares. Y es evidente que no se trata de un proyecto dirigido a la clase trabajadora, sino más bien a la plutocracia. El impuesto a la herencia, por ejemplo, es un total desatino para un político que cuando llega al poder hace una campaña de no
incumplir sus promesas. Lamentablemente esta medida es totalmente diferente a lo que prometió en la campaña. Ahora, por ejemplo, otro aspecto que tendríamos que preocuparnos es qué repercusiones tienen ya estas medidas del país más poderoso en la economía mundial. Entonces, hay que tener en cuenta que la rebaja tributaria de los republicanos tendrá entre una de sus probables consecuencias en el FED, el Banco Central norteamericano, es que sí sube más rápido las tasas de interés. Este hecho, junto al propio efecto de la atracción de capitales, que traerá la reducción del impuesto para las grandes corporaciones de los Estados Unidos. Tendrá un efecto contractivo ciertamente sobre los flujos de capitales hacia los mercados emergentes como nuestro país. Ese impacto se va a ver en un cortísimo plazo si es que esta medida que ya se ha dado y que está aplicando en nuestro país, y si las situaciones del ruido político no se mejoran en nuestro país, vamos a sentirlo muy en forma inmediata. Y lo que se quiere acá, queridos amigos, es tomar las previsiones inmediatas, ¿no? En nuestro país las empresas, la micro y pequeña empresa, que es el motorcito de la economía, no tienen que desalentar, sino muy bien enfocarse en seguir creciendo en el mercado en forma persistente, pertinaz, constante, para de esta manera alcanzar un nivel de estabilidad y crecimiento para este 2018. Muy bien, amigos, vámonos a una brevísima pausa y continuamos. Conocer las noticias es bueno, entenderlas es mejor. Desde este lunes 15 de enero, los espero en un programa dedicado a tratar diversos temas de interés para ustedes. ¿Con qué derecho? Acompáñenme de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, en www.Onda Digital TV. Los espero. Onda, onda, hola, onda. Cuide su salud visual. Visite ahora mismo Óptica Gemini. Aquí encontrarás lo que tus ojos necesitan. Monturas de cristales oftálmicos importados. Cristales de alto índice con 50% menos de espesor en los bordes. Photo Gray, Photo Brown, resinas, bifocales y lentes de contacto, blandos y gas permeable. Te esperamos en el Girón Paruro 483, a media cuadra de la Clínica San Camilo, espalda paralela al Congreso. Recuerda, más vale prevenir que lamentar. Onda, onda, hola, onda. Valles, montes y quebradas, con Francisco a caminar.
se acaba la esperanza, nunca se pierde la unidad. Este Perú nunca se cansa, ni de creer, ni de rezar, unidos por la esperanza, juntos cantemos a una voz, y con Francisco a caminar. Seguimos, amigos, analizando los sucesos de la semana y bueno, el análisis de lo que es toda la coyuntura política tiene bastante peso en el sentido de que el mundo empresarial también se manifiesta y quién mejor que la Cámara de Comercio de Lima, que también sostiene que menos ruido político y más trabajo, más empecinamiento en desarrollar todas nuestras actividades como profesionales, como empresarios para alcanzar las metas 2018. Lo aborda así en la revista de esta semana. Ruido político afectó a la economía en el año 2017, eso no queda, creo, ninguna duda, pero si sabemos que eso ha ocurrido en este año 2018, lo que tenemos que hacer es evitar que estos errores vuelvan a ser reiterativos. En una de las entrevistas que le hacen a Mario Mogilardi, que es el presidente de la Cámara, le consultan cómo ve la situación política luego del fracaso del pedido de vacancia del presidente Fujimori. Y dice, la respuesta que da Mario Mogilardi es: con esos hechos debe cerrarse una etapa en la vida política nacional. Debemos pasar la página y en este 2018 con una nueva mentalidad. Necesitamos que todos los actores de la sociedad trabajemos en forma conjunta, de modo tal que termine el ruido político que afectó la economía con la incorporación de incertidumbre en los agentes económicos. Definitivamente eso es lo que nosotros queremos, amigas y amigos. Ya voltear la página. Yo en realidad me preocupa mucho por esta situación de algunos padres de la patria que representan pues a sus electores, a quienes en algún momento ellos visitaron y prometieron trabajar, concentrarse por el país, pero lamentablemente ahorita estamos viendo algunos congresistas que están más bien promoviendo la vacancia. Esto ya no trae mucho resultado, o oponerse a el indulto o oponerse a el crecimiento del país, porque eso es lo que se va a traer como evolución en estas protestas continuas. Los que están en desacuerdo y con justo derecho, porque es un derecho constitucional el hecho de las marchas, todo este tema, pero ser reiterativo no trae consecuencias positivas. Para eso está la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dará algunas recomendaciones este 2 de febrero próximo. Y el tema de la gracia presidencial en este mes ya lo definirá la Sala B, que tiene que ver ese tema, si la gracia presidencial del caso Patti Vilca Fujimori está de acuerdo a ley o no, o el presidente Fujimori tendrá que ser procesado. Entonces yo creo que hay que dejar concentrar a las instituciones que hagan sus trabajos, y los ciudadanos, los empresarios, que muy bien concentrados, pues me refiero a los empresarios, están en el trabajo, pero este ruido político de mayor confrontación, mayor crispación, nos viene afectando en demasía ya todos estos días que van transcurriendo del año 2018. Nosotros consideramos que eso es lo que debe hacerse, voltear la página y continuar con el crecimiento. Bien, amigos, hay un aspecto que sí queremos comentar, porque en nuestra ilustre orden del Colegio de Abogados de Lima se ha venido comentando esta semana, y con mayor peso esta difusión de alguna manera de un miembro de la orden, que hablamos de la doctora Lourdes Flores Nano, no como crítica, sino porque la doctora Lourdes Flores inmediatamente ha salido a defenderse como corresponde. Pero quisiéramos ver un poquito, producción, a ver los videos de Lourdes Flores. No podemos olvidar los crímenes. Nosotros no podemos olvidar que en la Cantuta hubieron muertos. Nosotros, señor presidente, no tenemos por qué hacernos eco de los miedos del general Hermosa Ríos, porque los tanques, señor presidente, porque sus amenazas y su chantaje no eran una muestra de solidaridad con el ejército peruano. Era el miedo, señor, que tenía, el miedo a la investigación que nunca concluyó.
La doctora Lourdes Flores Nano, como ustedes advierten, amigos, producción, a ver si vamos con todos, creo hay varias opciones de videos ahí, ¿lo puedes pasar todos? Apoyo la inmensa tarea de combatir la desnutrición infantil. No se trata de plantear una guerra feminista contra los hombres, sino de lograr un equilibrio, un complemento, abrir un espacio para actuar. Nuestra naturaleza es propensa a la solidaridad, al orden, a aprovechar las oportunidades y actuar en vez de reaccionar. Necesitamos más de eso. La verdad es que nuestro país necesita una gran dosis de feminidad, la honestidad, la solidaridad, la disciplina y la responsabilidad son las manifestaciones de lo femenino. Y no lo son porque lo hayamos mandado, sino porque están en nuestra naturaleza. Es parte de nuestra esencia, la entrega y el amor sin exigencias. Ese es el antídoto contra el desorden y la corrupción que vive el Perú. Ha llegado la hora, amigas peruanas, de construir un sueño con manos de mujer. En familia. Muchos de nosotros hemos puesto énfasis en otra mirada, que creo que se refleja bien en lo que se ha dicho hace un instante. ¿Cómo lograr que la familia más pobre del Perú tenga la capacidad de generarse por su trabajo un ingreso mayor? Y hay programas que sí tienen ese impacto y están demostrados, programas rurales que han tenido ese impacto. Vuelvo al agua. Una política de construcción de reservorios que genera empleo, marca la presencia del Estado, organiza la comunidad, tiene un impacto enorme. ¿En qué? En que esa pequeña comunidad que hoy espera que la lluvia le llegue para producir una vez al año, puede ahora con el agua acumulada producir 2 veces al año. Por lo tanto puede duplicar su ingreso. Entonces, es una persona que va saliendo de la pobreza por su esfuerzo. Puno es una región productora de alimentos. Puno es una región con un potencial ganadero, Puno es una región con un potencial agrícola y desde luego también con una vocación minera, incluso con una posibilidad de acuicultura en el lago. Si eso no viene traducido luego también en mejores programas de alimentación, no resolvemos el tema. Yo creo que un programa intensivo de mejoramiento de la calidad productiva del campesino y del agricultor puneño ayudaría muchísimo a mejorar el nivel de vida de esos productores, pero eso tiene que venir acompañado a su vez de programas de apoyo alimentario, de nutrición, para que esa producción agrícola beneficie también en concreto a quienes son el futuro de esa región. Es desarrollar las actividades productivas exitosas, porque al agricultor y al ganadero hay que darle la posibilidad de producir aquello que le dé ingreso. La doctora Lourdes Flores Nano ha hecho noticia esta semana, no precisamente por su enorme capacidad de estar pues en la oratoria y en la defensa, patrocinando a los ciudadanos cuando requieren sus servicios como abogada, sino más bien por esta revelación que hace el semanario Hildebrand en su 13 y también ha sido ya pues revelado por otros diarios, en el sentido de que también estaría inmersa en el tema de las propinas o los aportes a la campaña presidencial del año 2006. Y esto sí ha generado una enorme preocupación para el partido de sus colores de Lourdes Flores Nano, el PPC. Pero Lourdes Flores ha salido inmediatamente a enmendar la plana, pues porque al parecer ha sido una especie de confusión cuando se hablan de correos electrónicos que la empresa Camargo y Correa la sindica como una supuesta receptora de aportes a la campaña electoral del año 2006, amigos. ¿Qué es lo que ocurre acá? En estas investigaciones de las constructoras siempre se ha venido manifestando que todos los partidos políticos recibieron, digamos, los aportes, ¿no? El partido de Pedro Pablo Kuczynski, que por intermedio de las asesorías, etcétera, y el chileno que
era su socio empresario que, bueno, veía todos los temas cuando él estaba en el fajín ministerial, o desde la chacana del partido de Toledo, Perú Posible, o desde el partido aprista peruano, que también siguen las investigaciones, o desde el lado de Susana Villarán, como la campaña no a la vacancia de la ex alcaldesa de Lima, ¿no? Entonces, Lourdes Flores Nano en realidad no había sido mencionada hasta que finalmente hay en el expediente esta mención a un correo electrónico que se habla de $100.000, una especie de coordinaciones, mayor aún, amigos, cuando se manifiesta que prácticamente dan a entender que la misma ciudadana, la candidata Lourdes Flores Nano, genera una especie de coordinación para ver los temas en forma directa o en todo caso en forma indirecta, pero con un colaborador de confianza en la campaña electoral de aquel año, donde ya se venía advirtiendo pues que en realidad sí recibió dichos aportes, mayor aún si las cifras que indican están pues claramente precisadas en los correos electrónicos y los documentos, los XLS, donde también se anotaban en una especie de contabilidad de esta constructora Camargo y Correa. Esto hay que manifestarlo porque lo que acá queremos, amigos, es la transparencia de la información. Y así como hay ciudadanos que han tenido que enfrentar inmediatamente las acusaciones, la doctora Lourdes Flores Nano también ha sido bastante frontal y directa. Inmediatamente ha incluso mandado una carta notarial a nuestro amigo César Hildebrand para que se tenga en cuenta de que ella no está inmersa en una situación de esta naturaleza precisa, que ella no lo conoce al ciudadano Moura Vanderlei, tal como se precisa en los archivos donde se indica pues que Lourdes Flores Nano estaría inmersa también dentro de lo que es el aporte de las constructoras brasileñas. Lo cierto y lo concreto es que en las próximas fechas, seguramente, frente a todos estos avances de las investigaciones, la doctora Lourdes Flores Nano estaría acudiendo a la Fiscalía, como bien lo ha manifestado en forma inmediata. También ella está dispuesta a acudir y esclarecer cualquier detalle que se considere dentro de la investigación. Hay aspectos pues que cuando nos reunimos los abogados en el Colegio de Abogados de Lima o en algún café, siempre manifestamos nuestra preocupación por nuestra membresía, ¿no? Ya hemos advertido nosotros que ha habido lamentablemente colegas abogados que lamentablemente han desacreditado, han desprestigiado en vez de sacar lustre, ¿no?, a nuestra profesión como corresponde. Y la doctora Lourdes Flores Nano tiene pues una trayectoria intachable como profesional, como abogada y como política. Entonces, después de todas estas situaciones, cuando ya van pues más de 2 años en estas investigaciones y con consecuencias muy complicadas para algunos y con algún auxilio para otros porque no están, digamos, purgando condena o una detenciones preventivas, pero ya lo mencionan. Entonces esto genera un impacto, pero este impacto de alguna manera es mitigada cuando la persona que está inmersa o es de alguna manera señalada, dan la cara y enfrenta las situaciones como corresponden. Bien decían pues el expresidente García, quien nada debe, nada teme, ¿no? Entonces eso sí es un aspecto relevante que agradecemos a la doctora Lourdes Flores Nano, porque ella inmediatamente la ha manifestado que las cosas con transparencia. No se ha enojado, pero sí ha sido contundente, como lo suele hacer la doctora Lourdes, en manifestar que estas situaciones no se han dado y que se investigue y que ella inmediatamente acudirá a la Fiscalía o en donde la citen para esclarecer todos estos aspectos relevantes en la investigación. Esto sí preocupa de repente para el partido que de alguna manera quiere renovarse, ¿no? Porque recordemos, amigos, que un tema es el ciudadano, el profesional,
que se defiende y hace prestigiarse como tal y mantiene su perfil y cuida mucho su imagen. Pero en el aspecto político, lamentablemente, eso es un tema que va, digamos, en cuerda paralela y este tema de sacar información y revelarla en los medios es utilizado pues por la competencia política, digamos, para hacer la famosa guerra sucia y de alguna manera tumbarse a los partidos tradicionales, ¿no? Estamos hablando ya que se avecina también la campaña electoral. Imagínense ustedes, amigos, que los candidatos que van a postular por el Partido Popular Cristiano van a ser afectados por estas situaciones. Esperemos que se aclare todo esto y que la política tenga una madurez y que haya un tema de debates en vez de estas confrontaciones o las guerras sucias que nada bueno nos hace para madurar nuestra democracia en nuestro país. Vámonos a una brevísima pausa y continuamos. Figli mia cuttarara, mamma mia, pasacciano. Se ti doni alla musicante, ti vai e ti viene sempre lo strumento in mano. Se ci pigliavano sia lo strumento. Agua de mesa óptima, símbolo universal de pureza. Somos una empresa 100% peruana dedicada a la producción de agua purificada de la más alta calidad. Estamos en el distrito de Chorrillos. Pedidos a los teléfonos 249-0728 y 592-8054. Asegura la nutrición y crecimiento de tus hijos con los más preciados granos andinos del Perú. Quino Kids, sano, nutritivo, fácil de preparar y 100% natural. Quino Kids, de Alimentos La Nuestra. Desde este lunes 15 de enero, los espero en un programa dedicado a tratar diversos temas de interés para ustedes. ¿Con qué derecho? Acompáñenme de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, en www.Onda Digital TV. Los espero. Agua de mesa óptima, símbolo universal de pureza. Somos una empresa 100% peruana dedicada a la producción de agua purificada de la más alta calidad. Estamos en el distrito de Chorrillos. Pedidos a los teléfonos 249-0728 y 592-8054. Asegura la nutrición y crecimiento de tus hijos con los más preciados granos andinos del Perú. Quino Kids, sano, nutritivo, fácil de preparar y 100% natural. Quino Kids, de Alimentos La Nuestra. Por valles, montes y quebradas, con Francisco a caminar, el Perú unido en la esperanza, con Francisco a caminar.
siempre te espera tu Perú. Con Francisco a caminar. Con Francisco a caminar. Con Francisco a caminar. Con Francisco a caminar. Seguimos, amigos, hablando de los profesionales que prestigian a la membresía y que hacen noticia en el día a día, en el acontecer nacional, y en este caso es la doctora Lourdes Flores Nano, y por ello nosotros consideramos que es una profesional muy prestigiosa. En muchas oportunidades ha acudido pues al Colegio de Abogados de Lima, al Auditorio José León Barandarian, donde ha disertado temas de su especialidad, y definitivamente es una abogada que tiene una trayectoria intachable hasta donde la conocemos. El tema de que se ha abordado en estos días, que si bien es cierto no es una noticia positiva para la doctora Lourdes Flores Nano, nuestra colega y amiga Lourdes, sin embargo lo que queremos es ver también los aspectos relevantes de la doctora Lourdes Flores Nano. Producción, si tenemos un video más, creo, a ver. Señalar con toda claridad el argumento centrado en la prueba que se obtuvo de un proceso penal en el que quedó absolutamente acreditado que las operaciones de compra y venta de oro, las 865, fueron reales y existieron. En base a ese hecho, yo quiero quiero explicar 3 infracciones normativas que son materia del recurso de casación. El primero es la violación al principio de licitud. El principio de licitud señala la Ley de Procesos Administrativos que hace presumir, o debiera la administración presumir, que la conducta del administrado es una conducta apegada a sus deberes, salvo que ella pruebe lo contrario. En el presente proceso, la SUNAT ha sostenido que nos corresponde a nosotros, en una inversión que declaran de la carga de la prueba, demostrar que las operaciones no fueron simuladas, cuando siendo reales ellos imputan que es simulada. Pero lo hemos hecho. Las abundantes pruebas a las que ha aludido el doctor Julio César Pérez y que obran en autos, guías de ingreso al banco, guías de salida, guías de remisión, guías de transporte, Hermes, ingresos, señores, a 5 laboratorios, 1 extranjero y 4 de primerísimo nivel, demuestran fehacientemente que las operaciones de compra y venta de oro, 865 existieron, y solo en 15, por especulaciones en los que no me quiero detener, se ha considerado que no son operaciones reales, cuando toda la prueba documental demuestra que éstas existieron. Pero si todo esto hubiera ocurrido, tendría que haber habido una suerte de confabulación, señores, en que intervino el banco, los compradores, los vendedores, los exportadores, el transportista, los laboratorios, una concertación enorme de gente y de empresas para demostrar que lo que ingresó al banco como el oro y salió del banco como oro y se exportó como oro no existió. Y eso no es cierto. Pero no vale mi palabra. Vale un proceso penal en el que se ha demostrado que las operaciones existieron, tan es así que todos los funcionarios fueron absueltos. En tal virtud, invocamos el principio de licitud. Se ha probado, y pedimos las infracciones de la valoración de la prueba, y se ha demostrado con la prueba que debe ser valorada integralmente que todas y cada una de las 865 operaciones existieron. Aunque pudiera haber reparos respecto a ellas, fueron reales. En consecuencia, debe primar el principio de licitud porque la administración no ha logrado probar, no ha logrado demostrar su falso aserto que las operaciones fueron simuladas. Reitero, esta enorme confabulación que tendría que haber existido con una cantidad de empresas quedó en todo caso absolutamente desvirtuada con el proceso penal. Lo que ocurre es que, como muy bien ha dicho el doctor Pérez, se examinaron solo 15 operaciones, de 865, 1.7%. Esto subió al Tribunal Fiscal y el Tribunal Fiscal le dijo, analicen todo. Y cuando devolvió a la SUNAT para que hiciera un análisis integral de las 865 operaciones, no lo hicieron. Y surgió entonces un nuevo argumento que dijo, no hay operaciones porque no hay un CARDEX, es decir, un registro contable y una contabilidad de costos en que se anote el ingreso de las barras de oro o del oro que ingresa a las bóvedas del banco. Y entonces, señores, viene aquí las 2 infracciones adicionales que esgrimimos. Esa tesis sacada a último momento, luego que el Tribunal Fiscal le dice revisen todas las operaciones, no es válida. No es válida
porque se interpreta equivocadamente, una de las infracciones que denunciamos, el artículo 35 de la Ley de Impuesto a la Renta. ¿Qué dice el artículo 35 de la Ley de Impuesto a la Renta? Dice, en efecto, toda empresa que tenga más de 1.500 unidades impositivas de ingresos está obligada a llevar una contabilidad de costos y a llevar un CARDEX. Sí, pero ¿respecto de qué? De la mercancía, de los bienes, de las especies. Eso tiene que ser registrado en un CARDEX. Por eso sostenemos que se aplica indebidamente, se interpreta indebidamente el artículo 35, que no se refiere a lo que es el oro. ¿Cuál es la norma aplicable para un banco? La norma aplicable para un banco, señores, es el artículo 221, inciso 40, que es nuestra última infracción normativa. Aquí se interpreta mal el artículo 35 de la Ley de Impuesto a la Renta y se omite groseramente aplicar el artículo 221, inciso 40 de la Ley de Bancos, que establece que las empresas podrán realizar operaciones y servicios, entre ellas comprar, mantener y vender oro. Y en el anexo de dicha norma hay una definición. ¿Qué dice la definición? Commodities, mercancías primarias o básicas consistentes en productos físicos que pueden ser intercambiados en un mercado secundario, incluyendo metales preciosos, pero excluyendo oro que es tratado como una divisa. Norma expresa que ha sido omitida. El oro, señores magistrados, que como muy bien ha dicho el doctor Pérez, puede ser comprado y vendido por los bancos porque la ley expresamente lo autoriza. El artículo 221 no es que es una operación cualquiera, legalmente es permitida, expresamente consagrada por la ley. Pero al oro se le da el mismo tratamiento de la moneda. En las bóvedas de los bancos, desde el Banco Central de Reserva, nuestras reservas tienen entre sus posibilidades soles, dólares, monedas de otros países, documentos y oro. En la bóveda del Banco Central de Reserva hay lingotes de oro, que son las reservas nacionales, como las pueden haber en los bancos para hacer operaciones. Pero esas no se registran en un CARDEX como una empresa de comercialización registra sus productos, porque el oro, para efectos legales, es una divisa. Es como los soles, como los dólares, como los euros, como los francos, como los marcos, como los yenes. Se registran, son parte de la cuenta caja. El banco registra el oro como parte de su caja, como registra las monedas. Nuevamente, señores, no basta mi palabra, que no soy además una autoridad en la materia, pero obran en autos hasta 3 oficios de la Superintendencia de Banca y Seguros, a las que la sala no le ha dado ningún valor y que son determinantes. Dice la Superintendencia de Banca y Seguros, oficio 20165 del 13 de junio de 2012, esta superintendencia opina que para efectos de registros contables la tenencia de oro debió registrarse durante los 697 de hecho en la cuenta 1101 caja. Lo reitera en el oficio del 24 de junio. De acuerdo al plan de cuentas, el oro en barras, así como el oro acuñado, tienen el mismo tratamiento contable, deben ser registrados en la cuenta 1101 caja. Y finalmente, señora. Doctora, se le terminó su tiempo, se le concede 2 minutos. Menos, señora, un segundo nada más, para señalar el siguiente concepto. Estos 3 oficios indican de manera inequívoca que el oro no tiene que ir a un CARDEX porque no es una mercancía. Y resumo entonces el razonamiento. Cuando la SUNAT fue forzada por el Tribunal Fiscal a analizar las 865 operaciones, sacó cual conejo bajo la manga el argumento, no miro nada porque como no hay CARDEX, no hay operaciones de oro. Absolutamente falso e ilegal. El oro se registra contablemente como si fuera como que es una divisa en la cuenta caja 1101 y en consecuencia no tiene que estar en un CARDEX. Si, como ha demostrado el doctor Pérez, el proceso penal ratificó que las operaciones eran reales y si, como señala la ley y la superintendencia, el oro se registra en una cuenta caja y no va a un CARDEX, no hay ninguna razón para dudar que las operaciones se realizaron. El argumento es violatorio de la ley de impuesto a la renta y es violatorio de la ley del sistema financiero. Por todas estas consideraciones, señores magistrados, que no les quepa la menor duda que las 865 operaciones de compraventa de oro se realizaron y porque fueron realizadas y respecto de ellas se percibió un IGB y a su vez se compró con un IGB, hay todo el derecho a realizar la compensación contable que corresponde y tributaria. Por estas consideraciones estimamos que nuestro recurso de casación debe ser declarado fundado en todos sus extremos. En esta locución, queridos amigos, donde escuchamos pues y hemos visto a la doctora Lourdes Flores Nano haciendo su alegato como patrocinando pues a la entidad financiera Scotiabank
y que tiene de oponente pues a la Administración Tributaria SUNAT, que hay un nivel de, bueno, ciertamente un caso tan complejo donde pues se tiene que compulsar las normas estrictamente de lo que es la legalidad, de la juridicidad, y de la otra parte lo que es las leyes tributarias, el mundo tributario, de lo que es, como bien ustedes advierten ahí en su alocución, nos hace referencia a un CARDES, la exigibilidad o no, qué interpretación ha habido, el aspecto del caso que se llevó al Tribunal Fiscal. El Tribunal Fiscal la observó y dio las recomendaciones correspondientes para que la Administración Tributaria tome en consideración los aspectos de la contabilidad. Nos hace referencia pues al libro caja, ¿no? Entonces, y bueno, un caso complejo porque estamos hablando de ahí de un desconocimiento de un aspecto tan relevante como es el impuesto, y un millonario impuesto que estaba en juego ahí. Y esto, amigos, es el trajín del día a día de la doctora Lourdes Flores Nano. Ciertamente después de su pasar, bueno, es parte de un pasado político, porque no sabemos si retomará en algún momento su actividad política en el trajín fuerte, porque de todas maneras ella sigue vinculada al PPC como corresponde, pero luego de, digamos, la derrota electoral que tuvo en su intención de llegar al sillón presidencial, o posteriormente también su acertado su candidatura a la alcaldía de Lima, en fin, esos aspectos parte de un pasado que seguramente la doctora Lourdes no quisiera recordarlo, pero es cierto que ahora la doctora está empecinada en su actividad profesional, y esto sí hay que anunciarlo como tal. Sin embargo, aún este tema de que hubo aporte por parte de esta constructora Camargo y Correa, consideramos que será algo que se esclarecerá y en su momento se tomará pues la manifestación correspondiente y la investigación tal y cual como debe ejercer su tarea la Fiscalía y el Poder Judicial, ¿no? Eso es un aspecto muy importante que queríamos comentar, amigos, porque ya estamos un poquito agotados a veces cuando se hace las comparaciones en que qué profesión se está prestigiando más o qué profesión se está desprestigiando, o qué profesionales realmente a nivel de membresía están aportando al crecimiento de nuestro país como profesionales en la actividad que desarrollamos o brindamos nuestro servicio en el mundo empresarial, o defendemos causa justa como corresponde. Y a veces los primeros que son golpeados son los abogados, cuando dicen es el abogado el peor profesional, y cuando uno le pide sustento dice bueno, porque paran inmersos en aspectos moralmente no aceptables, por decirlo menos, cuando en el fondo lo que quieren decir es que están inmersos en aspectos de corrupción, porque ellos son los que conocen las leyes y hacen todo un tramado, un enmarañado complejo para confundir al gran ciudadano, a la gran masa popular, que finalmente termina de alguna manera sorprendido cuando no conocen ese aspecto de ingeniería financiera o jurídica, y de incluso si ponemos como ejemplo los contratos y las adendas y la complejidad de las formas en la que se dan a nivel de los consorcios, los contratos de colaboración empresarial, etcétera. Hay una serie de aspectos que de alguna manera el ciudadano, digamos, de a pie, cuando no conoce los detalles, prefiere de alguna manera salir y darle una respuesta a esas interrogantes que ellos mismos se hacen, y finalmente terminan manifestando que es el abogado el que es el más propenso a la corrupción, y eso trae unas secuelas que afecta a nuestra sociedad y a nuestra nación. Esperemos que esto quede aclarado y en su momento sea muy bien dilucidado para el bienestar de nuestra colega y amiga Lourdes Flores Nano. Muy bien, amigos, estamos llegando al final del programa, no sin antes manifestarles pues que el impuesto a la renta a nivel de tercera categoría, renta anual, nos consultaban estos días en nuestra oficina varios amigos si ya podría hacerse las declaraciones
jurada anual de impuesto a la renta, ¿no? Algunos quieren irse, parece, a vacacionar un poquito antes. Y la consulta en concreto era si ya existía el formulario correspondiente del PDT anual. Bueno, hemos revisado en el portal de la Administración Tributaria, aún no está disponible, digamos, este PDT anual, que recuerdo que en el año 2017, cuando se declaró, claro, del año 2016, ya por esta fecha ya se había habilitado el formulario correspondiente, el formulario PDT 704, ¿no? Aún hay un poquito de demora, de manera que hay que tener un poquito de paciencia. Igual se hay que ir preparando la información del impuesto en la renta de tercera categoría. Hay que tenerlo listo, de manera que en algunos días de estos ya debe estar pues habilitado dicho formulario y se procederá a cumplir como corresponde con la administración tributaria. Y no solo se trata pues de cumplir con una formalidad, sino también cumplir pues con esta obligación sustancial, sobre todo también, que es pues pagar la regularización del impuesto anual como corresponde para finalmente se tenga la cifra de recaudación por regularización anual del impuesto a la renta. Otra consulta que nos hicieron también esta semana, pese a que es ya, digamos, rutinaria cada inicio de año, pues la unidad impositiva tributaria se incrementa, y este año pues el incremento a los 4.150 soles de esta unidad impositiva tributaria 2018, lo que genera un impacto es en los independientes, los ciudadanos que desarrollan actividades de cuarta categoría o en forma independiente, digamos, sin sometimiento a un control por el empleador, o mejor dicho, excluido del que es la renta de quinta categoría, donde sí pues hay un nivel de dependencia por parte de quien le contrata. En este caso van a tener un mayor nivel de ingresos en sus bolsillos en razón de esta variación de la unidad impositiva, ¿no? En razón de que los 4.150 soles va a permitir generar un mayor ingreso. Con el cálculo correspondiente son 3.026 soles mensuales que quedaría no afecta, o en todo caso exonerada del impuesto a la renta. Digamos que si gira pues los 1.500 soles, que igual se hacía en el año 2017, no habría ningún inconveniente, pero superior a 1.500 por recibo por honorario sí corresponde la retención por parte del beneficiario del servicio. Sin embargo, si su proyección en los 12 meses o en el anual no alcanza los 36.312 soles, no debería hacer, digamos, retenido ningún impuesto. Ahora, lo que sí deben tener en cuenta, queridos amigos, es que deben, quienes, digamos, van a girar recibos mayores a 1.500, por alguna razón de repente prestan servicio a una empresa en distintas fechas dentro del mes y de repente el servicio es 2.000 soles. En este caso, si giran solo por los 2.000 soles en un solo recibo por honorario, tendrían que tener la exoneración, digamos, la autorización para la no retención, tal como lo hicieron al inicio del año 2017. Este año tienen que volverlo a hacer para que surta efecto inmediato y no se genere la retención correspondiente del referido impuesto, ¿no? No cometan el error de hacer, digamos, sin retención el referido recibo por honorario virtual, sin haberse acogido a esta autorización de no retenciones, para de esta manera pues evitar inconsistencias o que sea observado por parte del beneficiario del servicio, porque recordemos que cuando estas inconsistencias se dan o errores de no completar o no de autorizarse la no retención, lo que va a generar es una notificación al beneficiario del servicio y prácticamente en el argot muy común le va a decir: no, señores, ustedes se han beneficiado de un servicio del prestador X y no han efectuado la retención correspondiente, ¿no? Claro, el empleador o el beneficiario del servicio en este caso va a tener que exigir este comprobante de autorización para que no se efectúe la retención correspondiente. Creo que con eso queda zanjado esas dudas que quedan. Lo importante es que es pues anual, ¿no? No es que el que lo dice, algunos lo hicieron pues por alguna razón en agosto, en septiembre, y consideran que es tomar 12 meses en adelante. No, es
por periodo anual, de manera que en 2018 también tienes que tener tu autorización de retenciones para evitar que se te efectúe la retención del 8% en la primera escala del impuesto a la renta de cuarta categoría. Muy bien, amigos, hemos llegado al final del programa. Nos vemos en la próxima edición y buen fin de semana.